Los arreglos fotovoltaicos están compuestos de módulos fotovoltaicos, como hemos visto, y permiten transformar la radiación solar en electricidad, pero ya hemos dicho que genera corriente directa, que no se puede utilizar directamente, sino que debemos transformarla antes en corriente alterna. Eso es lo que veremos un poco más en esta sesión. En la imagen observamos un arreglo fotovoltaico, y este arreglo está conformado por, cada uno tiene una salida positiva y negativa, ¿cierto? Cada una de estas salidas puede conectarse en serie o en paralelo con otros módulos fotovoltaicos para formar un arreglo fotovoltaico. Entonces, un arreglo fotovoltaico ya en conjunto tendrá también dos salidas, un polo negativo y un polo positivo. Esos son los polos que me proveen electricidad cuando yo conecto una carga entre ellos. Pero ¿qué electricidad nos proveen? Nos proveen corriente directa, que es muy difícil de utilizar en los sistemas eléctricos convencionales. Es por eso que un sistema fotovoltaico, para estar completo, debe contener otro componente importante, el inversor. El inversor se encarga de transformar esta electricidad en corriente directa del sistema fotovoltaico a electricidad en corriente alterna a valores nominales del sistema de nuestros sistemas. Por ejemplo, en Perú es 220 voltios en monofásico para la mayoría de sistemas residenciales, y los inversores se encargan de transformar esta corriente directa en corriente alterna a estos valores de tensión. Entonces, los módulos fotovoltaicos, después de recibir la radiación solar, producen electricidad que va hacia el inversor y se convierte en electricidad de corriente alterna. Hablemos un poco más de este último componente, el inversor fotovoltaico. El inversor fotovoltaico es uno de los componentes principales de un sistema fotovoltaico. El inversor se encarga de transformar la electricidad en corriente directa producida por el arreglo en corriente alterna para ser utilizada. Además, el inversor realiza otros pasos y otros procesos para optimizar la producción de salida. Uno de ellos es justamente poner al arreglo fotovoltaico a que produzca la máxima potencia, que anteriormente hemos visto que se denomina punto de máxima potencia. Es decir, el inversor fotovoltaico, aparte de transformar la corriente directa en corriente alterna, también busca o maximiza la potencia de un sistema fotovoltaico, es decir, tiene lo denominado como seguimiento del punto de máxima potencia, o como se ve en la mayoría de los conceptos clave o de los inversores, de la ficha técnica de los inversores, como MPPT o Maximum Power Point Tracker. Un seguidor del punto de máxima potencia hace justamente eso, seguir el punto de máxima potencia del arreglo para buscar la mayor eficiencia del sistema. No todos los parámetros AC que tiene el inversor son compatibles con cualquier sistema. Vamos a también ver un poco e introducirnos en los parámetros característicos de un inversor de corriente alterna. Veamos antes qué es la potencia AC. En el gráfico vemos una representación de corriente alterna y de corriente directa. La línea roja representa corriente directa y la línea azul corriente alterna. Vemos que en el caso de la corriente directa es una línea recta, mientras en la corriente alterna es una onda casi sinusoidal. Esta es la diferencia clave entre ambos tipos de corriente. Los sistemas fotovoltaicos generan corriente directa, pero los sistemas de utilización que tenemos convencionales utilizan corriente alterna. Es por eso que este inversor convierte esta electricidad para que las cargas la puedan utilizar. Pero ¿qué tipos de inversores hay? Hay muchos tipos de inversores, pero en esta clase, en este curso, nos vamos a centrar en dos, que son justamente relativos a las aplicaciones que hemos decidido. Tenemos dos aplicaciones, on-grid y off-grid. Y de acuerdo a estas dos aplicaciones vamos a clasificar los inversores. Entonces tenemos dos tipos de inversores: inversores on-grid o interconectados, inversores off-grid o aislados. Vamos a ver un poco las imágenes para darnos una idea. En la imagen vemos un diagrama de un sistema fotovoltaico aislado o off-grid. Podemos observar, como ya hemos dicho que contienen todos los sistemas fotovoltaicos, un arreglo fotovoltaico. Pero además observamos un banco de baterías, que hemos dicho es fundamental dentro de los sistemas fotovoltaicos aislados, pues permiten almacenar energía para luego ser utilizada en horas de la noche o en horas de poca radiación. Pero notamos dos componentes adicionales, dos componentes típicos de este tipo de sistemas: un controlador de carga y un inversor aislado. Es decir,
Este es un inversor específicamente diseñado para un sistema aislado. La característica de este inversor es que no necesita una red de respaldo. En conjunto con las baterías, el inversor aislado crea la red, crea el sistema de tensión a 220 voltios, por ejemplo, si fuera en Perú, para alimentar las cargas eléctricas del sistema. Además, observamos un controlador de carga. Este controlador de carga, su propio nombre le dice, se encarga de controlar la carga y descarga de las baterías, que no se carguen mucho y que no se descarguen mucho. Las baterías y el sistema fotovoltaico ambos producen corriente directa que será transformada por el inversor aislado para ser utilizado por las cargas, en este caso AC, de este sistema aislado. Pero también podemos alimentar cargas DC, como lo vemos. Esto vamos a verlo un poco más adelante cuando hablemos a detalle de sistemas fotovoltaicos aislados. Vamos al siguiente gráfico. En este gráfico observamos un diagrama, pero en este caso es un sistema fotovoltaico interconectado o un sistema fotovoltaico on-grid. En un sistema fotovoltaico on-grid observamos también un arreglo fotovoltaico, pero ya no observamos baterías ni controlador de carga, pues estos hemos dicho que son componentes de los sistemas fotovoltaicos aislados. En este caso, el inversor es un inversor conectado a red, o un inversor de tipo on-grid, es decir, un inversor diseñado para trabajar con red. No necesita crear una red él mismo, sino que se cuelga, por así decirlo, de la red existente para proveer electricidad a la carga, en este caso AC. También observamos un panel de distribución, un tablero de electricidad, que es donde se hacen las conexiones eléctricas del inversor, la red y las cargas. Entonces, observamos que en un sistema fotovoltaico on-grid los componentes son un poco menores. Tan solo tenemos un sistema fotovoltaico, arreglo fotovoltaico y un inversor on-grid. Más adelante igual veremos los otros componentes cuando hablemos a detalle de los sistemas fotovoltaicos on-grid. Entonces, ya hemos visto que es un poco distinto que el tipo de inversor para un sistema on-grid que para un sistema off-grid. En realidad, la función es la misma: transformar de la corriente directa a corriente alterna y optimizar la potencia, es decir, buscar la máxima potencia. Pero para cada caso en especial, para off-grid, por ejemplo, el inversor necesita crear la red, mientras para on-grid no necesita crearla. Pero veamos el segundo característica del sistema de un inversor, que es no solo transformar corriente, sino optimizar potencia, es decir, seguir el punto de máxima potencia de un arreglo fotovoltaico. En la imagen vemos justamente la famosa curva corriente-tensión que ya habíamos visto de otros arreglos fotovoltaicos. En este caso, el punto indica el punto de máxima potencia. Este es el punto que un inversor va a tratar de seguir siempre, modificando la tensión en el arreglo fotovoltaico. Esto se denomina seguimiento del punto de máxima potencia, o MPPT, como ya lo hemos dicho, y siempre aparece y es un concepto clave en el diseño de sistemas fotovoltaicos. Ahora hablemos un poco de los tipos de inversores, ya no de acuerdo a su aplicación, ya hemos visto que puede ser on-grid o off-grid, sino de acuerdo a su configuración. Veamos la imagen. En esta imagen vemos topologías de implementación, es decir, cómo se pueden implementar los inversores. Esto generalmente aplica más para inversores on-grid, pero también podría aplicar para inversores off-grid. Hemos visto ya que un arreglo es un conjunto de módulos en serie y en paralelo. Entonces yo puedo de distintas maneras poner inversores. Por ejemplo, si se utiliza un inversor centralizado, para todo el arreglo y para todos los arreglos del sistema utilizo un solo inversor que transforma la corriente a la carga. Pero también puedo utilizar un solo inversor por módulo, por ejemplo. En este caso se le denominan microinversores y cada módulo tiene un inversor asociado que transforma la corriente directa en corriente alterna, y se utilizan cientos a veces de microinversores o decenas para construir un sistema fotovoltaico. Esta es una aplicación menos utilizada de los inversores, pero vayamos con otras que sí son más utilizadas. Por ejemplo, los inversores string. Los inversores string son inversores que en vez de ponerse un solo inversor para todo el sistema fotovoltaico, se pone un inversor por cada string, es decir, por cada conexión de módulos en serie. Ya hemos dicho que un string es una conexión de módulos en serie. Entonces, para cada serie de módulos se le coloca un inversor, luego todos estos inversores son conectados en el lado AC para proveer a la carga. Este es un sistema más utilizado de inversores.
Veremos más adelante que los inversores centralizados y los inversores string son los más utilizados cuando se diseñan sistemas fotovoltaicos on-grid y que cada uno requiere uno o más elementos. Ahora veamos cómo se produce energía tanto en el lado DC y como en el lado AC. Es decir, ya hemos visto que los arreglos fotovoltaicos producen electricidad a partir de la radiación solar y esta electricidad de corriente alterna luego es transformada de corriente directa, posteriormente transformada a corriente alterna en el inversor. Pero, ¿qué pasa en esa transformación? ¿Se pierde energía? ¿Se gana energía? Vamos a verlo. En el gráfico observamos la típica curva de producción de un sistema fotovoltaico. Tenemos en el eje horizontal las horas y en el eje vertical la potencia producida. Esta es la potencia producida DC, es decir, en el arreglo fotovoltaico o en el arreglo fotovoltaico en el conjunto de módulos fotovoltaicos. Pero luego esta corriente, de potencia producida, pasa por un inversor para transformarse en potencia de corriente alterna. En este caso vemos cómo disminuye la producción de potencia. Ya no es la misma, ya no tiene picos de 1.5, sino que se ha limitado hasta 1. ¿Por qué pasa esto? Esto pasa en los casos en los que la potencia del inversor es menor a la potencia de salida del sistema fotovoltaico, del arreglo fotovoltaico en DC. Imaginemos que tenemos 120 kilowatt pico instalados y que en condiciones muy buenas me produce exactamente eso, 100 kW DC de salida, 120 kW DC de salida. Pero si yo tengo conectado a este sistema, a este arreglo fotovoltaico, un inversor de tan solo 100 kW, no va a poder producir 120 kW, puesto que la potencia nominal del inversor es tan solo 100 kW. Es decir, va a recortar mi potencia desde 120 kW a 100 kW. Esto se denomina clipping. Clipping es la disminución de energía, la disminución de producción por el dimensionamiento del inversor. Generalmente esto no va a ocurrir. La potencia AC debe ser siempre menor a la salida DC, a la potencia DC. Y esto va a pasar porque no siempre vamos a estar en las condiciones ideales o en muy buenas condiciones de radiación. Generalmente un sistema de 120 kW DC tan solo me va a producir 90 o 95 kW de salida. Si tengo conectado un inversor de 100 kW no lo va a limitar en ningún momento. Entonces la potencia DC generada por un sistema depende de la potencia pico y la irradiancia, pero la potencia C depende de la potencia del inversor. Yo debo seleccionar una potencia del inversor adecuada en función de la potencia DC instalada. Si la potencia del inversor AC es menor, limitará la potencia de salida y esto se conoce como clipping. Entonces existen valores óptimos de relación entre la potencia DC y la potencia AC del inversor. Esto se conoce en el diseño de sistemas fotovoltaicos como ratio DC-AC. Es decir, el ratio DC-AC se define como la potencia en DC, es decir, la potencia pico, entre la potencia AC, es decir, la potencia nominal del inversor. ¿Y qué valores deben tener esto? Generalmente, como hemos dicho, los sistemas fotovoltaicos, los arreglos fotovoltaicos no producen la potencia pico que tenemos, sino que producen mucho menos. Es por eso que no sería necesario igualar la potencia C a la potencia DC, puesto que estaríamos sobredimensionando, nunca utilizaríamos esta potencia de más. Los valores óptimos del ratio DC-AC rodean de 1.1 a 1.4. Dependiendo de la aplicación, dependiendo si es off-grid o si es on-grid, como veremos más adelante. Pero quedémonos con eso. El ratio DC-AC es el valor entre la potencia DC sobre la potencia nominal AC. Entonces, cuando la potencia DC es mucho mayor que la potencia AC, tenemos un alto ratio. Y esto va a producir que la energía sea quizás limitada por el inversor. Mientras que en el caso contrario, cuando la potencia DC es mucho menor, es decir, tenemos un ratio DC-AC muy bajo, se estará sobredimensionando el inversor. Quedémonos con eso. Un ratio DC-AC óptimo va entre 1.1 y 1.4. Hasta ahora hemos visto cómo funciona un inversor. Previamente habíamos visto cómo funciona un arreglo fotovoltaico. Ya sabemos que la energía eléctrica
de la salida de un sistema fotovoltaico debe ser transformada en corriente alterna utilizable por este inversor. En la siguiente sesión nos adentraremos un poco más en detalle en cómo dimensionar ya un sistema fotovoltaico, cómo dimensionar y cómo calcular la potencia pico que necesito y el número de módulos en función de eso. Nos vemos allí.